Buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quería mostrar primero los tres eventos de muestra que hemos hecho en Extremadura. Así aprovecho para agradecer a los agricultores y empresas que han colaborado en los distintos muestreos, porque sin sus parcelas comerciales no hubiera sido posible hacerlo. Tanto a Oleiza, que es donde hemos hecho el desarrollo de la variabilidad espacial para la toma de datos de estado hídrico de planta, a la empresa Haciendas Bio, que es donde hemos hecho una demostración de un sistema de riego automatizado que se basa en la utilización de combinación de un modelo de riego y una sonda de humedad en el suelo para automatizar directamente el riego. Es decir, el sistema, a partir de un control que el agricultor marcaba, cuál era su máximo y sus mínimos de riego, pues el propio sistema abría y cerraba la electroválvula. Es decir, era un modelo totalmente desatendido. Y luego, por último, también agradecer al Grupo Conesa, porque hemos también realizado un evento de muestra en sus parcelas de tomate. Ellos tienen grandes superficies de tomate. En este caso se hizo en un trozo de la parcela, que eran 60 hectáreas, ese trozo, pero de una parcela total de 200 hectáreas. Y me voy a centrar sobre todo en estos dos muestreos de tecnología donde hemos intentado partir de uno de los gaps que he hablado esta mañana, principalmente que se daban en el manejo del riego y fertilización, que era la heterogeneidad que había en el suelo, en el desarrollo de suelo y en la planta a la hora de manejar el riego y la dificultad de seleccionar unos puntos representativos para que el técnico o el agricultor tomase las muestras para, por ejemplo, análisis foliares, etcétera. Bueno, voy a explicar un poco en qué se ha fundamentado la variabilidad espacial. Para la variabilidad espacial utilizamos esta finca. Esta finca tiene casi 200 hectáreas de tomate y utilizamos esta parcela, y el objetivo era ver cómo se movía la variabilidad espacial tanto de suelo como de planta y ver un poco dónde debía el técnico utilizar puntos de referencia para tomar los análisis tanto de ver cómo está creciendo el cultivo como de estado nutricional. Para ello hemos utilizado dos tecnologías que se están implantando mucho allí, que es la utilización de la conductividad eléctrica aparente. Es un sensor masivo, con lo cual permite hacer mucha superficie de cultivo y permite establecer mapas como estos de conductividad eléctrica, que está muy relacionado con la capacidad que tiene de almacenamiento de agua el suelo y por ello de la textura. Entonces nos permite ver zonas diferenciadas de acumulación de agua o de manejo de agua distintas en la parcela. Otra de las herramientas que hemos utilizado, en este caso, en los dos ensayos que hemos hecho, tanto en olivar como en tomate, o las dos muestras de tecnología realizadas, han sido la utilización también de imágenes de satélite Sentinel como muestra de la variabilidad que estaba suponiendo el desarrollo de planta en la parcela. Para ello recomendábamos al técnico o al agricultor utilizar una imagen del satélite Sentinel del año anterior, que pudiese mostrar una diferencia de desarrollo en el año anterior de planta, y a partir de esa diferencia pues seleccionar los puntos que a priori iban a servir para monitorizar el estado de la planta y el estado nutricional. Gracias al satélite Sentinel, pues hoy en día, con los dos satélites que tenemos de Sentinel-2, pues prácticamente el técnico dispone de una imagen cada 3 días de su parcela, con lo cual puede monitorizar el desarrollo del cultivo, por ejemplo, en un tomate, que es fundamental establecer cuáles son las distintas fases del cultivo y establecer cómo está creciendo en cada lado y ajustar tanto las dosis de riego como las de fertilización a cómo se está desarrollando el cultivo frente a una tradición o a una curva tradicional de crecimiento del cultivo. Puede identificar si está creciendo o está evolucionando distinto de lo que es normal. A partir de esas imágenes, tanto de la imagen del año anterior
del NVDI, veis que se ve muy bien, las zonas oscuras son un desarrollo mayor de la planta, las zonas verdes son un desarrollo intermedio y las zonas más claritas son un desarrollo menor. A partir de esas diferencias, pues seleccionamos los puntos de control A, B y C y con 3 repeticiones, diciendo unos que pensábamos, por lo que había del año anterior, que iban a ser zonas de más productivas, zonas intermedias y menos productivas. Y también lo comparamos con los datos de conductividad eléctrica de suelo. Recordar que esos son 60 hectáreas. Bueno, a partir de eso seleccionamos los puntos donde cogimos muestras de suelo y donde monitorizamos tanto los distintos sensores de planta como de estado nutricional a lo largo de todo el ciclo. Bueno, estos son los distintos sensores que utilizamos, tanto para todo el análisis de suelo como el análisis de planta, tanto para el desarrollo de cultivos, distintas metodologías para compararlas y sensores de muestra espectral de planta. Bueno, los datos más significativos que hemos visto es, por ejemplo, que esto es tradicionalmente como el agricultor evaluaba el suelo o el crecimiento del cultivo mediante suelo sombreado, con una aplicación móvil que se llama Canopeo o con una simple foto, pues puede ir calculando el desarrollo que tiene el cultivo. Eso mismo lo comparamos con un sensor masivo como es el CrossCycle, que mide radiación, y con el satélite. Y vimos que se diferenciaba muy bien la zona que habíamos identificado respecto al año pasado como la zona con más desarrollo, se identificaba muy bien con respecto a la zona con menos desarrollo. Esto nos permitía ajustar la dosis de riego a las diferencias que había entre las distintas zonas. También, de forma muy rápida, lo que nos ha permitido es ajustar, no se ve muy bien, pero nos ha permitido ajustar la relación que se obtuvo entre el NVDI y el suelo sombreado, puede ayudar al agricultor a establecer muy bien los coeficientes de cultivo que va teniendo a lo largo del ciclo, de tal manera que en vez de utilizar coeficientes de cultivo teóricos que puede utilizar de tabla, de FAO 56 o no, o de otras fuentes, puede ir ajustando ese coeficiente en función de cómo va creciendo su cultivo, de tal manera que con una imagen de satélite puede identificar si está en 0,5 de NVDI y aplicar un coeficiente de cultivo esa misma semana. Por último, bueno, esta tecnología la hemos comparado con otras relaciones que ya teníamos hecho con respecto al suelo sombreado. Bueno, la tecnología de medida masiva de suelo, se me ha olvidado comentar antes que ha sido un intercambio que hemos tenido con IFAPA, con el grupo de LISA de Granada y con el grupo de Karl van der Linden para el tema de la utilización de medidas conductivas eléctricas para suelo. Bueno, esto es un poco una simple colocación de todas las diferentes medidas, todos los puntos que hemos ido midiendo con satélite, con las diferentes imágenes de satélite, y veis cómo, gracias a las diferentes imágenes, hemos podido identificar muy bien los diferentes momentos de cultivo, de desarrollo de cultivo, identificando muy bien los coeficientes de cultivo medio y final, sobre todo, que son los que más dificultad tiene el agricultor, porque debido a la temperatura, etcétera, pues esas curvas teóricas pueden desplazarse un año o no con respecto al teórico. Y podemos estar en una situación de que a lo mejor por tiempo nos corresponde un suelo sombreado de aquí y en cambio está aquí, con lo cual está aplicando un 10% menos de agua del que tendría que estar aplicando el agricultor. Bueno, también esta tecnología y las relaciones que hemos obtenido entre los puntos que tomamos inicialmente, que hemos estado correlacionando durante todo el ciclo con las distintas medidas, si queréis tenéis más información, no me ha dado tiempo a mostrar toda la información, pero tenéis los pósteres allí fuera, porque una parte era comparar las distintas metodologías de estado nutricional y podéis ver los resultados que hemos tenido, pero una de las relaciones también que se han obtenido muy bien han sido las relaciones existentes entre un mes antes de la recolección, entre el NVDI y la producción esperada. No la producción directa, porque es imposible saber qué producción vas a tener con el NVDI, no le vamos a pedir peras al olmo, es decir, no
no vamos a pedir que el NVI nos diga cuántos kilos vamos a tener, pero sí nos puede indicar qué zonas van a ser más productivas y qué zonas son menos productivas. De tal manera que con esta tecnología el agricultor puede identificar en qué zonas va a tener más productividad y a lo mejor si tiene menos tiempo o lo que sea, irá a ver dónde quiere recoger primero el cultivo. Las relaciones, fijaros, fueron superiores al 0,7 un mes antes de la recolección. Y bueno, ya muy buenas con respecto al momento de recolección. Lo que sí es muy importante ver que hubo diferencias, o sea, lo que nosotros habíamos identificado previamente como zonas que iban a ser diferentes a las otras, más productivas, el año siguiente esa selección lo hicimos con una imagen del año anterior. Pues otra vez al año siguiente se volvió otra vez a repetir, o sea, es decir, identificando claramente que esas eran zonas donde el cultivo del tomate se daba mejor que en otras, pudiendo el agricultor ajustar un poco las dosis de riego en función de sabiendo qué zona es mucho más, se desarrolla más el cultivo y en cuál menos. Ya está, sí, ya he terminado. ¿Vale? Ya está, son las conclusiones las mismas que he indicado.